pantalla. Muy buenas tardes, padre, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad va a ser como decía nuestro hermano don Juan, este viernes y el próximo viernes. Entonces, yo quiero que sea un encuentro de oración, de encuentro con el Señor, porque el tema no es cualquier tema, son de estas realidades espirituales. Entonces, cuando hablamos de las cosas de Dios, es con Dios, ¿cierto? Dios que pensó a los ángeles, Dios que creó a los ángeles, Dios que nos regala a todos un ángel de la guarda, un custodio. Entonces, una oportunidad también para rezar, una oportunidad para no solamente cultivar la gnosis, la cabeza, ¿cierto? De saber, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero a veces tenemos una cabeza muy grande y un corazón un poco pequeño, y nos pegamos unos cabezazos en la vida que nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre los ángeles y el próximo viernes vamos a hablar de los demonios, que son ángeles también, pero caídos. Entonces hoy día un poco yo intentaré, porque el tema en sí mismo es muy breve, pero quizás las preguntas son muchas. Entonces después vamos a dar paso al final, no entre medio, sino que al final, para poder preguntar, para poder conversar un poco. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer también a través de los comentarios del chat. Y lo iremos viendo. Y si no alcanzamos hoy día, cosa que puede pasar habiendo tantas preguntas, porque o yo no lo sé, algunas cosas, muchas cosas que no sé, o porque no es el tiempo, entonces lo responderemos durante la semana o ya el próximo viernes. Vamos a partir con una oración, vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo que nos ayude, que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos renueve, sea el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a estar que nos ayuda a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí aparece un ángel bien conocido, que de hecho debe ser el ángel más conocido junto a Rafael. Son los arcángeles. Pero lo importante aquí es que han recibido un anuncio. El anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, a quien adoramos. Los ángeles adoran lo que canta y lo que dice la profecía de Daniel, ¿cierto? El Hijo del Hombre, donde los ángeles subían y bajaban, y adoraban y glorificaban y decían: santo, santo, santo es el Señor. Entonces, lo que nosotros hablamos contemplando este misterio de los ángeles, que lo iremos viendo poco a poco, lo que podamos, es contemplar el misterio de Jesucristo. O sea, los ángeles, los hombres, nosotros los seres creados, tenemos una misión: glorificar a Dios. Entonces los ángeles cumplen esta misión. En la encarnación vemos que hay un anuncio del misterio, el Espíritu Santo tiene poder de realizar una obra grande, y el arcángel Gabriel cumple esta misión. Que ojalá el Señor nos dé a todos también, como los ángeles, vivir la misión que Dios nos ha puesto, ya sea en la familia, ya sea en la historia, donde el Señor nos ponga, la vocación que Dios nos ha regalado, cumplir esa misión. Por eso vamos a pedir a la Virgen, que ella dijo sí a la misión del Señor, dijo sí
y todas la felicitamos, todas me llamarán bienaventurada, porque dijo sí al Señor. Dios la capacitó, Dios la eligió, Dios le regaló gracias a la Virgen y ella se dejó hacer por el Señor. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a adentrarnos en este misterio, en todos los misterios de la fe, a conocer y a purificar, porque hay mucho que purificar a veces, hay muchas cosas que tenemos que ir sanando. Digamos a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, estamos reunidos en esta tarde y para conocer sobre los ángeles y para adentrarnos en este misterio, porque sabemos que hay muchos hoy día que nos hablan de los ángeles. Hay películas que se han hecho sobre los ángeles, hay series que hablan de ángeles que parecen hombres y que actúan en la vida de los hombres. Hay muchos. Queda unos. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias. Cuando abren el micrófono se escucha todo el ambiente. Bueno, sigamos. Entonces, hoy día se habla mucho de esto. Incluso hay lugares en otras partes del mundo, hay tiendas de esto, y tiendas a veces que no son de gente de iglesia o no son tiendas de religiosos o religiosas, que incluso promueven mucho de esto. Hay círculos, hay asociaciones, hay fundaciones que hablan de esto. Y a veces, y muchas de ellas, y casi todas ellas, no son asociaciones cristianas. Hay una congregación religiosa, sí, que promueve la veneración, la adoración a Dios y la veneración a los ángeles. Hay una congregación. Bueno, entonces, por eso un tema hoy día súper recurrente. Hay muchos que hablan de esto. La filosofía del New Age, que veremos al final en la segunda gran parte de este tema, habla mucho de esto. O sea, hay libros, hay, como digo, películas. Hoy día muchas películas aparecen estos seres espirituales, en muchas seriales. Entonces, es un tema que a veces nos confunde un poco. E incluso más, hay gente que usa de esto de los ángeles y venera y dice y habla que son de Dios, incluso católicos, pero hacen una confusión, hacen una mezcolanza entre una y otra cosa. Entonces es importante darle su lugar. No es que no existan, existen los ángeles, pero darle su lugar en el misterio de la salvación. No es que no hay que venerarlos, no es que no hay que invocarlos, pedir, suplicar a través de ellos intercesión. No es eso que no. Lo veremos, que todo esto lo sabemos, la tradición espiritual, pero en su justa medida, en su lugar, porque a veces le damos un lugar que no tienen los ángeles. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta existencia de los ángeles? Primero, para comprender de verdad el misterio de Dios, el misterio del hombre, el misterio de esta relación de Dios con nosotros y el misterio creacional, que Dios, para alguna manera, hay interpretar, ¿cierto?, tener concepto claro, correcto de la concepción de universo, de cosmos, de creación. O sea, no cualquier cosa, no es que los ángeles son como dioses, algunos incluso le dan una característica de divinidad, ya lo veremos, hay muchos autores que hablan de esto, que son partículas de Dios que están que caen, otros incluso más dicen que los ángeles están dentro de nosotros, que están como dentro de nuestra vida y están como una partícula dentro de la conciencia, o sea, y darle una justa medida, son criaturas, hay un creador, hay una criatura, hay creación visible, hay creación invisible. Pero también para superar un poco el materialismo, que a veces nosotros caemos mucho en que pareciera que el dinero, las cosas, lo que tengo que hacer, a veces nos gana un poco. Y hablar de los ángeles también nos hace hablar de que existe una vida espiritual, de que existe algo más allá de esta propia vida, que no todo está aquí solamente. Nos habla de cultivo de la vida espiritual. También para fortalecernos en la fe, para hablar, ¿cierto?, de lo bueno que es Dios que crea, pero también evitar el mal. Sabemos que los ángeles son criaturas, pero alguna parte de ellas, y lo veremos así un poquito hoy día, y la próxima semana lo veremos un poco más, han caído, han dicho no serviré al Señor, y se han convertido en demonios, que también existen, y no son géneros literarios, no son cositas nomás, o no son espíritus así como andan
dando vuelta, no, son realidades espirituales y que afectan la vida de los hombres. Otra importancia que podemos decir es porque si Dios los creó y Dios para su gloria, y también ha permitido, y así lo veremos, hay texto bíblico que nos habla de la intervención de los ángeles, y podrían revisar el Catecismo de la Iglesia Católica donde habla de los ángeles, está lleno de citas bíblicas, son más de 300 citas en el Antiguo Testamento y muchas otras en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta realidad creada por Dios, los ángeles. Y si Dios los permite que influyan en la vida de los hombres, también podemos pedir ciertamente a través de ellos llegar a Dios. Y ciertamente sabemos que así como permite, Dios quiere que los ángeles, y nos regala un ángel de la guarda, quiere que los ángeles nos acompañen, sabemos también que existen los demonios. Y también nos ayuda, ¿qué cosa? A seguir lo que hacemos en la liturgia de la iglesia, en la liturgia bautismal, al saber renunciar a aquello que no viene de Dios, ya sea por influencia del demonio, ya sea por influencia de las filosofías de este mundo. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que dicen que es católico, dicen que dice que viene de la fe, es la verdadera fe. Como dijo nuestro hermano, como dijo don Juan, ¿cierto? Hay una sana doctrina, que de hecho el apóstol Pablo, cuando le habla al joven Timoteo, la segunda carta, en 2 Timoteo 4, habla de esto. Le dice, y enseña la sana doctrina. No eso que se confunde, no eso que nos gustaría que fuera, sino eso que es y que está contenido en el magisterio de la iglesia. Entonces hay verdades de fe, verdades magisteriales, y hay otras que no siendo verdades de fe, de magisterio, son enseñanza tradicional de la iglesia, y otras que no son ni discusión, que no son para nada lo que enseña la iglesia. Entonces, ese es como el contexto, la importancia de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar el próximo viernes. Y lo primero que tenemos que decir que los ángeles existen. ¿Y por qué existen? Porque Dios lo quiere. Dios crea las existencias, Dios crea. Y lo vemos, y esto es de revelación cristiana, y así nosotros lo sabemos, creemos en la revelación del Señor, estamos hablando con cristianos. ¿Hay una manera natural de entender la creación de los ángeles? Sí, hay un modo, aunque no se llega a aquello de una manera directa, pero a través de las perfecciones de la creación. O sea, si hay seres materiales espirituales, uno se pregunta, ¿habrán seres solamente espirituales? Y esta es la respuesta que nos da la revelación. Sí, hay seres realmente solo espirituales. Nosotros les llamamos, porque Dios lo quiere así, mensajeros. Le llamamos, porque Dios los quiso que intervinieran en la vida de los hombres, mensajeros, ángeles. Y sabemos que existen esos ángeles buenos y esos carentes de bondad. Dijeron, no servirán, que le llamamos nosotros también demonios. Entonces, San Agustín, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla respecto a los ángeles, en el 329 del Catecismo dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Entonces, los ángeles, si te preguntas por su naturaleza, es espíritu. O sea, no están sujetos a lo material. Son seres realmente existentes, pero no tienen un cuerpo, no tienen una materialidad. ¿Se hacen presente materialmente? Sí, en un misterio de la permisión divina. Lo vemos en la Escritura, muchas veces se hacen presentes los ángeles. Con el Rafael, acuérdense, se hace presente, pero él mismo dice, yo hacía como comía, yo hacía como si me hacía presente. Es una materialidad bien particular. No vamos a entrar en el tema, de hecho yo le digo, pero cada uno comenta el cómo sucede esto de una manera no se pueden imaginar. Yo de hecho, un padre decía, comentando a Santo Tomás y otros, decía, bueno, son como partículas de iones que no sé qué, que se combinan y se materializan. ¿Cómo sucede? No lo sabemos. El hecho que nosotros conocemos por la revelación y el hecho que conocemos también por la tradición cristiana, que se hacen presentes, se materializan. La Virgen María vio un ángel, lo contempló, lo escuchó. ¿Qué vio, qué contempló, cómo escuchó, cómo traspasó a esa materialidad siendo un ser espiritual? No tenemos idea. Pero aunque se puedan dar explicaciones y podamos llegar a ella y quizás lo alcancemos de explicar, lo que importa es que no tienen cuerpo. Son seres espirituales
Y si no tienen este cuerpo, tienen algunas características que le vienen dado de ese espíritu, que las comentaremos un ratito más. Y el mismo San Agustín dice, si preguntas qué hace, te diré que es un ángel. O sea, ¿cuál es la misión de los ángeles? Es ser mensajero. O sea, su misión primera es servir a Dios. Dios, todo lo creado, todo. Vean, toda la creación está hecha para la gloria de Dios. Por eso, ¿cuál es el principio y fundamento de nuestra propia vida como criaturas? ¿Cuál es el principio y fundamento de la planta? Es la gloria de Dios, que cumpla la misión para la que fue creada. O sea, uno piensa en el cilantro, no sé, o una otra planta, es para que se la coman. Tiene esa función, Dios lo creó para que nos alimente. Es feliz cuando se la comen, si uno lo puede decir así. Cumple su misión y así da gloria a Dios. El hombre, ¿para qué nos pensó el Señor? ¿Para qué nos creó a nosotros? Seres materiales, no sé, uno piensa en un pez, ¿cierto? Día viernes, que muchas veces le comen pez, marisco, no sé. ¿En qué Dios los pensó los seres materiales? O una piedra, o un árbol, todo para la gloria de Dios. Y nosotros, además de ser materiales, como algunos animales, somos espirituales, tenemos un alma que sostiene este cuerpo y que le da vida, pero también tenemos un espíritu que le da sentido, que le da plenitud, y tenemos junto con eso, y en eso, la libertad, de decir serviré o de decir no serviré. Entonces, ¿cuál es mi vocación? La vocación del hombre, la gloria de Dios. ¿Y cuál es el modo de esa vocación? Esto es importante. Si uno podría decir, un pez es feliz haciendo sus cosas en el agua o cumpliendo, no sé, o el árbol haciendo la fotosíntesis para dar oxígeno, cumple esa misión. ¿Cómo cumplimos la misión de gloria de Dios, de toda la creación? La santidad. Este es el camino del cristiano, la santidad. Dar gloria a Dios viviendo santamente. Por eso hay una lucha. Como decía Dostoyevsky, Dios y el demonio están en una guerra y el campo de batalla es el corazón del hombre. Hay una lucha, hay una guerra, pero ¿para qué? No por un bien de nosotros, no para una perfección humana, no para que nosotros, por bonito, hoy ahora soy bueno, ahora soy santo, ahora no peco, no, sino para Dios, porque ahora doy gloria a Dios. Santa María, San Charbel, grandes luchadores con el demonio, y otros tantos, San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, y Santa Teresita de los Andes, igual, que experimentó tentaciones. O sea, todos los santos no querían ser, hoy, alábenme, póngame un día flores, velita y quiéranme. No, doy gloria a Dios, quiero ser para Dios. Los ángeles, seres espirituales, solamente espirituales, su misión es la gloria de Dios. Fueron creados para esto. Y de ahí que en la Escritura muchas veces se habla que dan gloria a Dios de una manera, con el canto, dan gloria a Dios de otra manera, sirviéndolo. O sea, cumple una misión. Todo lo creado, todo lo que Dios pensó es para la gloria, para su gloria, no como un egoísmo, porque Él es el sumo bien, Él es lo bello, Él es lo pleno. Y viviendo nosotros en la belleza, viviendo nosotros en el bien, nosotros también somos plenos, nosotros también somos bellos. Entonces, Dios quiere compartir de alguna manera eso con nosotros, nos hace partícipe de sus perfecciones. Esto es importante lo que voy diciendo, aunque suene que ya lo sabemos, porque lo sabemos, me imagino, pero es importante porque hoy día, lamentablemente, no se está distinguiendo entre Dios y las criaturas. Pareciera que todo es Dios. Pareciera que el perrito, que está muy bien, ¿cierto? Pareciera que le damos una dimensión humana que el perrito no tiene. Si está bien al perrito vestirlo y ponerle ropita y que no sé qué, porque está bien, bonito. Pero un perrito no es el hijo. El perrito no es la guaguita. O sea, no lo digo con desprecio, al revés. El perrito es feliz siendo perro. O sea, a veces nosotros lo desnaturalizamos. Le sacamos lo que es. O sea, nosotros estamos llamados a vivir en no desnaturalizarnos. No somos Dios. No podemos todo. No somos omnipresentes, omniscientes. Solo Dios. Ni tampoco los ángeles. Porque a veces le damos a los ángeles características que no tienen. Y los divinizamos y pensamos que ellos, si yo traigo un ángel a mi casa, como pasa con las invocaciones de ángeles, ¿no? Me va a pasar tal cosa, me va a producir tal cosa, o la buena suerte, o no sé qué, o no sé. Cuidado, o sea, el desnaturalizar. Existe Dios, existen las criaturas visibles e invisibles. Existen en la visibilidad criaturas que son inteligentes y otras que no. Almas, unas que tienen solo materialidad y otra alma, cuerpo, espíritu. Y otras que, o sea,
Existe un orden en la creación. Por eso, qué peligroso es, no digo que sea bueno o malo, sino qué peligroso es empezar a adentrarnos en este tipo de filosofías que divinizan todo, que terminan en lo que se llama el panteísmo, todo fuera Dios. Qué peligroso es adentrarnos en esas filosofías que nos despersonalizan. Un ejemplo, el yoga, el reiki, nos despersonalizan. En algún momento el hombre tiene que dejar de ser y volvemos, tenemos que fundirnos en ese eterno karma o en ese eterno no sé qué y no ser nosotros. Que no vivir esa meditación trascendental, aunque no es el tema, pero igual mucho hoy día. Meditación trascendental que te enseña el aum, 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 a vaciarte de ti mismo y llenarte de qué? De nada. En cambio nosotros a veces meditamos y damos una pelea con nuestra mente, pero para estar con Dios. O sea, qué distinto es ese vaciarse de uno para no ser uno y unirnos al eterno, como llaman algunos, para no ser tú y morir tú y dejar de existir tú casi, porque cuando te mueres puedes llegar a ser lo que sea, a ser tú y para siempre, como nos enseña nuestra fe. Hacer tú que incluso el alma vivirá eternamente con su cuerpo, porque creemos en la resurrección. Entonces, qué distinto es no desnaturalizarnos, no despersonalizarnos. Que Dios, creador, ángeles, criaturas, hombres, criaturas, seres inteligentes y seres no inteligentes. El perrito, por muy, puede ser otro, el gato también, u otro animal, digamos, que diga, ¡ay, qué inteligente es! Sí, pero no es un hombre al modo de los hombres la inteligencia. No puede hacer elecciones, está determinado de una manera. O una piedra, por muy hermosa que pueda parecer, y la tallamos, uno ve las tallas hechas maravillosas por los grandes artistas, que ellos de la piedra decían, aquí adentro hay un Moisés, y la tallaban y salía Moisés. Sí, pero es una piedra. Hay criaturas y creador. Entonces, ubicarnos es muy importante. Hay criaturas espirituales y criaturas corporales. Espirituales. ¿Cuáles algunas características de los ángeles? Que si ustedes ven en el catecismo de la Iglesia Católica, hay una tradición ya centenaria. Ustedes saben, ya en la primera hora de la Iglesia se habla de los ángeles. San Agustín habló mucho de ello. San Jerónimo también. O sea, hay varios que han hablado de los ángeles. San Agustín intentó hacer un tratado. La Iglesia se ha manifestado también, ha sacado magisterio sobre el tema, porque han habido distintas herejías, momentos un poco complejos que no vamos a entrar en el tema, pero la tradición de la Iglesia está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay un libro que se llama el Denzinger, ahí aparece en el Catecismo DZ. Ese DZ es el Denzinger, que es una compilación de los documentos del magisterio de la Iglesia. Entonces, ahí en la historia de la Iglesia hay algunos concilios, el Letrán, en otro momento, donde se habló de este tema de los ángeles. Pero el gran documento magisterial, que podemos nosotros ver, está en internet, el gran documento magisterial es el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, no tenemos que andar buscando cualquier parte. Ahí está. Yo de hecho iba a comentar el Catecismo, pero dije, no, mejor algunos elementos más. Pero ahí está. Y de hecho en la parte de los ángeles está lleno de citas bíblicas, está lleno de citas de los padres de la Iglesia. Es muy breve, son algunos números, pero dice lo esencial. Y cuando habla de la caída de los ángeles también, habla del demonio, dice lo esencial. Y habla de esto es importante. O sea, ahí está nuestra fe. No tenemos que andar buscando qué dijo este padre, qué dijo el otro padre, qué dijo esta señora, qué dijo esta otra no sé qué, o esta que tiene visiones. Cosas buenas, sí existen las visiones, pero cuidado, porque incluso 450 profetas de Dios se confundieron en el Antiguo Testamento y había uno solo que tenía la verdad, que Dios lo estaba iluminando. Entonces, no todo lo que dice que digo, o porque yo tengo tal carisma, o porque tengo tal iluminación del Señor, es así. Cuidado, hay don de interpretación de los carismas. Tiene que haber, porque nosotros, no porque lo digo, porque lo pensé, o lo soñé, incluso más, o lo soy, lo que soñé. Cuidado, soñar es verdad. Existe el don que Dios le da a alguno, que a través del sueño conocer una realidad. Pero cuidado, porque el demonio también se muestra en los sueños. ¿Y quién te dice que no es una tentación que te está mostrando el demonio y le decimos Dios inmediatamente? Por eso discernimiento. Nosotros sabemos que los ángeles y también los hombres somos seres espirituales. Y la Iglesia tiene un documento. Los ángeles conocen de una manera bien particular, lo veremos un rato más, pero nosotros necesitamos conocer leyendo, conocer escuchando, aprendiendo.
O sea, no basta sentarse y decir, ya, que me llegue la iluminación, eso es ciencia infusa. Hay algunos santos que lo han tenido, han aprendido idioma así. O hay santos que Dios le ha dado la gracia de conocer verdades que no vienen solo, como dicen que apareció Jesús a Santo Tomás de Aquino, y le dice, bien has dicho de mí, Tomás. O sea, Dios le dio gracias de conocimientos espirituales, de conocimientos particulares. Pero los demás hay que leer. Y un documento que yo les digo que habla bien, certero del tema de los ángeles y de todos los temas de la fe, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Si lo dice en el Catecismo, yo le aseguro, es eso lo que hay que creer. O sea, es que lo dijo el Padre no sé qué, es que lo dijo el Padre no sé cuánto. Cuidado. A veces los sacerdotes, y sabemos bien, los obispos no podemos, y los diáconos, y los coordinadores de grupo, y los catequistas, nos podemos equivocar. Uno puede malinterpretar o puede tener una cosa un poquito extraña. Entonces uno o lo interpreta, o entiende mal la cosa, la pregunta a veces. Por eso el catecismo es fuente segura. ¿Y qué dice el catecismo? ¿Y qué dice Denzinger? ¿Y qué dice la tradición teológica de la Iglesia? ¿Cierto? Es algunas características de los ángeles. Primera, que son seres creados por Dios. 338 del Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo se cita CEC en latín. O sea, y el Código de Derecho Canónico CIC. Para que vean. ¿Por qué? Porque hay documentos que dicen CEC. Muchos que han escrito de esto. Si ustedes buscan en internet, no todas las páginas de internet son verdaderas magisterios. Hay algunas que ayudan, pero algunas citan CEE. Eso significa catecismo. Catecismo dice, son seres creados por Dios desde la nada. ¿Y en qué momento fueron creados? Tienen un principio. No son eternos los ángeles, no son de siempre. Tienen un principio. En el momento que fuimos creados nosotros, al principio de la creación, ¿ya? Dios creó los ángeles. ¿Cuánto es ese principio? Junto a nosotros los hombres o junto a toda la creación, la Iglesia nos ha definido, pero lo dice expresamente que al principio de la creación, en el momento en que Dios crea todas las realidades, Dios creó también estas realidades espirituales. Entonces, los ángeles no son eternos, como es eterno Dios. Tienen un tiempo, no el mismo de Dios. Algunos le llaman el Evo, por ahí lo pueden encontrar, el tiempo del Evo, que es el tiempo después de morir. Nosotros también, cuando dice, nuestra alma es eterna, pero no al modo de Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin. En cambio, nosotros tenemos sí principio y no tenemos fin. Somos una eternidad, pero no al modo de Dios. O sea, somos una eternidad que tuvo un inicio. Por eso se le llama duración, le dicen algunos. O Evo, pueden encontrar nuestros autores. Lo importante es que partieron en un momento. O sea, los demonios no son Dios. Los demonios son criaturas que tienen, desde la nada nacen y empiezan en un momento. Y como criaturas, y como no son Dios, tienen unos dotes que también tenemos nosotros los hombres, pero que ellos lo tienen de una manera muy particular. Entonces, ¿cuáles son estas dotes que tienen los ángeles y que también lo tienen ciertamente los demonios después, porque son ángeles caídos? Son inteligentes, tienen voluntad, tienen memoria. O sea, uno podría decir, y junto con eso, porque es obvio, tienen libertad. Tienen la inteligencia de los hombres, ciertamente mucho mayor que de los hombres. ¿Son inteligentes como Dios? No. Tienen que conocen de un modo. O sea, la naturaleza de los ángeles, que es una naturaleza creada, puramente materiales, también son seres personales, me faltó eso, son seres en relación. Los ángeles fueron pensados por Dios en relación con otros ángeles, no solos, yo y Dios, no. Hay algunos que hablan de la especie, que cada ángel es su especie, otros dicen que no. Lo que la tradición de la Iglesia sostiene que cada uno es su especie. Ahora bien, pero son seres en relación, no están solo para ellos, no se bastan a sí mismos, relación con Dios y con los otros ángeles. Y son inmortales, no morirán nunca. O sea, hay algunos autores que hablan de la mortalidad de los ángeles, que mueren, pero no. Nosotros creemos firmemente que el ángel Dios lo crea para siempre, como nuestra alma. Y nosotros también somos inmortales. Aunque nuestro cuerpo muera un tiempo, resucitará y vivirá para siempre. Entonces, siendo así, los ángeles tienen algunas características, como lo decía, o sea, la inteligencia de un ángel conoce, pero como no tienen cuerpo, no conocen como conocemos nosotros, a través de las cosas creadas o a través de la reflexión. Ellos tienen un modo de conocimiento que es inmediato.
O sea, Dios les capacita, Dios les da aquello que necesitan conocer. Así lo dice la iglesia. Ahora bien, el modo como llega a ser aquello no es tan fácil. O sea, cómo se puede entender aquello no es tan fácil entender. Bueno, aunque algunos lo tratan de explicar, pero no creo que venga al caso en esta charla, ¿no? La voluntad que tienen es una voluntad decidida, firme. Y también tienen libertad. Aunque la libertad, la autodeterminación al bien, ellos también están determinados, se determinan. Los ángeles fueron creados y hubo un momento de elección. Hubo un momento donde incluso algunos hablan que el Señor les mostró el misterio que Dios les mostró, el Padre les mostró el misterio de la encarnación de su Hijo. Y hubo una elección de servir a Dios o de rechazar a Dios. Y en ese momento de elección, como no están sujetos a la temporalidad, es un momento de eternidad. Es lo que se elige, se es para siempre. Entonces, la libertad, su libertad les hizo elegir servir a Dios o servirse a sí mismos. Eso. Después son superiores a los hombres, a todo lo creado, dice el catecismo, pues son más perfectos en imagen y semejanza a Dios. No están sujetos a la materialidad, son más perfectos. De hecho, el Salmo 8, si ustedes lo rezan, ¿cierto? Ahí aparece, nos hiciste a los hombres poco menos que los ángeles. O sea, la revelación nos muestra que somos los hombres menores, menos que los ángeles. Los ángeles buenos, dice el catecismo, y lo dice también lo dice la escritura en Daniel 7 y en el Apocalipsis 5, los ángeles buenos son en número superior a los ángeles caídos. Dice la escritura que un tercio de los ángeles de Dios cayeron, renunciaron a servir al Señor. ¿Cómo conocen? Lo decíamos antes, conocen por intuición, o sea, llegan inmediatamente a la verdad que Dios les muestra, pero no conocen todo. O sea, su conocer no es el conocer de Dios, es un conocer limitado. Entonces los ángeles no es que estén escarbando nuestra mente para conocer. En el caso de los demonios, un ejemplo, que pareciera que lo conocieran todo. No, nos miran, nos ven, nos conocen, saben cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vamos decidiendo en la medida, y tiene una manera de intuir las cosas mucho más grande cuando uno dice, oye, esta señora es más intuitiva. Uno antes de hacer algo, ya la mamá sabe. Uno antes de hacer algo parece que la esposa ya lo supo, o el marido, no sé, los hombres somos menos intuitivos, pero las mujeres, antes que uno lo haga, los ángeles eso, pero elevado a mucho más. Entonces, no es que lo conozca antes el ángel, es que el ángel me reveló o el demonio reveló tal cosa. No, hay un supuesto. Por los posibles, tanto, este es el más posible. Lo conoce de alguna manera. Hay una manera intuitiva, misteriosa. Algunos han hablado, y también lo dice, del tema del movimiento, cómo se mueve, la movilidad de los ángeles, que es una movilidad extraordinaria. ¿Por qué? No se mueven porque no tienen cuerpo al modo del hombre. Se trasladan de un lugar a otro con el solo pensamiento. Pero no pueden estar en distintos estados, no sabemos cómo decirlo, porque están en un lugar y están en otro. Pero eso implicaría espacio. Entonces algunos hablan de eso, que como no tienen corporalidad, pero hacen presencia en un lado, hacen presencia en otro. Al entrar en el espacio, su presencia se determina de una manera ocasional, de una manera misteriosa, por la actividad que hacen. O sea, el ángel estuvo delante de la Virgen. Esa materialidad, ese trasladarse es un misterio. El ángel estuvo caminando junto en el tema de Tobías. Estuvo ahí. Pero el cómo, no solo la materialidad es un misterio, la movilidad. Lo mismo, después lo veremos, el tema de la posesión, de la vejación, que dice, es que está aquí, está en la pierna, me duele la pierna, es que después está allá. Se traslada, pareciera físicamente, pero el modo de trasladarse, ellos piensan que están en ese lugar. No es el modo físico como lo entendemos. Entonces, puede ser que Dios permita que estén en dos lugares al mismo tiempo. No. Uno dice, el modo habitual pudiese, sí, Dios puede todo, pero habitualmente, ¿qué pasa?
que es tan instantáneo en la movilidad que algunos le dicen es como el pensamiento. Yo pienso, imagínense en dos ciudades que han estado al mismo tiempo, o sea, distintos tiempos. Estoy aquí en Concepción, pienso Concepción, estoy en Concepción. Estoy en Santiago, pienso Santiago y estoy en Santiago. Así de rápido en la movilidad, pero implica movimiento, paso de la potencia al acto, implica unir de aquí a allá, que es instantáneo, pero no al modo de Dios, que Dios no está omnipresente. Y también hay un modo de comunicación, se comunica intuitivamente, o sea, a través de una iluminación. Entonces los demonios y los ángeles hablan entre ellos, podríamos decir, pero como no tienen boca para hablar, ¿cierto? Se comunican de una manera intelectual. Ahora, aunque yo sé que no se preguntan, esto me imagino ya lo saben, pero lo demás es de imágenes de lo bonito nomás, porque pintar un ángel con alas es porque el ángel tiene una movilidad. Pintar el ángel, ¿han visto esos ángeles a los pies de la Virgen que son pura cabecita nomás con alita? Eso porque los ángeles son sumamente inteligentes, entonces le pintan la cabeza para destacar que son muy capaces intelectualmente. O a otros ángeles que los pintan con lanzas para destacar, ¿cierto? O lo dibujan para destacar que tienen un poder, una lucha, un combate. Pero los ángeles no tienen cuerpo. O sea, describimos, damos características de ellos. Bueno, eso un poco así. Hay otro tema que muchas veces se pregunta, ¿cuáles son los tipos de ángeles? Si el ángel del aire, de la tierra, del agua, de no sé qué, del fuego, si está arriba, si está abajo, si la querubines, serafines, etc. Sí, la Escritura habla de una cierta jerarquía, como en toda la creación. O sea, pero esa jerarquía ante Dios la conocemos de una manera relativa, porque el Señor no nos ha revelado una jerarquía de los ángeles. Entonces, es más de tradición, pero no de magisterio, no de enseñanza oficial de la iglesia. Entonces hay unos superiores que son los serafines, hay 3 jerarquías, con 3 órdenes cada jerarquía. Y dice la Escritura que son miriadas y miriadas, o sea, millones y millones de ángeles. Yo hago una cosa ridícula, pero digo, somos 7.000 millones de seres humanos. Si cada uno tiene un ángel de la guarda, ya son 7.000 ángeles de la guarda. Y los ángeles de la guarda son la jerarquía inferior, porque tienen contacto con nosotros. Entonces uno dice, ¿cuántos millones, miriadas y miriadas de ángeles que hay en el cielo? No sabemos, pero son muchos, dice la Escritura. Pero siendo muchos o pocos, según lo que nos muestra la tradición bíblica, y también lo habla el catecismo, así se habla de una jerarquía. Habla en Colosenses 1:16. Se habla de una jerarquía. Hay un texto, que no sé si lo han leído, que es muy, muy bueno, de Luis, que se llama Carta del Diablo a su sobrino. Ahí habla de una jerarquía. Un tío que dice, te voy a condenar y te voy a mandar hasta la jerarquía más baja del infierno. O sea, Luis, siguiendo estos textos de tradición, hablando de los demonios, que es muy interesante ese libro, es muy, muy simpático, pero habla de la jerarquización también. La función de los demonios, perdón, de los ángeles. La otra semana vamos a hablar de la función de los demonios. Ya sabemos, y ya hemos dicho, y partí diciendo, porque esta es la gran función de todo, es la gloria de Dios. El primer mandamiento, que se aplica a toda la creación, también se aplica a los ángeles. Podríamos decir, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, dar culto. Tiene una virtud que Dios nos quiere regalar a todos para vivir aquella misión que se llama la virtud de la religión. Se da en nosotros, que los ángeles no. Pero sí, tanto los ángeles como los hombres estamos llamados a tributar culto a Dios. Culto a Dios. Entonces, ¿cuál es este culto? Habitualmente son el de acción de gracias, de adoración, de alabanza. Esos y otros más se describen, pero estos son los principales. O sea, de acción de gracias, reconocer la obra de Dios presente y agradecerla. ¿Por qué? Porque nadie se merece. Dios lo da gratis. Entonces, le agradecemos todo lo que hace por nosotros. Lo hacen los ángeles, lo podemos hacer nosotros. Adorar a Dios. Dios es Dios y es el único digno de adoración. Ante Él solo se arrodilla, se dobla la rodilla, en el cielo y en la tierra, ante Jesucristo, que es Dios, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, que es Dios. A Él lo adoramos. Y todo demás damos otro tipo de culto, no de adoración, ¿cierto? Sino que de latría, sino que le damos un culto de veneración. Entonces, esta adoración implica tributarle nuestra vida, implica postración, implica, ¿cierto?, cantos al Señor.
implica la tercera cosa, alabanzas. El que alaba, los ángeles, dice la Escritura no pocas veces, 2 o 3 veces lo habla del santo, santo, santo. O sea, cantan lo que Dios mismo es. ¿Quién eres?, le pregunta Moisés para decirle a Faraón, yo soy el que soy. Y nosotros alabamos a Dios. Hay muchos trisagios. Hay uno muy hermoso, el trisagio angelical, que de la tradición oriental, el del trinitario, que usan mucho las monjitas trinitarias y que dan alabanzas, alabanza, alabanza. Y la renovación, sus cantos, la gran mayoría, la renovación carismática, son alabanzas a Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de un modo particular Espíritu del Señor. Son alabanzas. Entonces, Dios nos mueve a nosotros para alabar. Primera gran función de los ángeles y de los hombres. Y una segunda función es el ser enviados por Dios a los hombres para ayudarlo. Entonces, en uno cierran el paraíso, acuérdense en el Génesis, detienen la mano de Abraham cuando va a enterrar el cuchillo a su hijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Le detienen la mano, anuncia los nacimientos, el de Juan Bautista, el de Jesús, ciertamente, sirven a Jesús en el desierto, liberan a Pedro de la prisión, actúan en varios momentos los ángeles. ¿Para qué decir con Rafael? ¿Para qué decir con Rafael? También actúan. Entonces, Dios quiere y ha querido, y así también lo dice Jesús, ¿cierto?, que los ángeles cuiden a los niños, y en eso vemos al ángel de guardia de todo hombre. Pero Dios quiere enviar a algunos, no todos, ciertamente, algunos de estos seres espirituales para venir en nuestra ayuda. Entonces, esta ayuda de los ángeles a los hombres es un acompañarnos a poder cumplir nuestra propia misión, a poder poder hacer que de nuestra vida podamos nosotros también dar culto a Dios, dar gloria a Dios. Por eso se habla siempre el ángel como custodio. No custodio que nos vaya a proteger de las cosas, sin problemas, sin cruces, porque el Señor quiere el misterio del dolor también en nuestra vida, sino que nos acompañan a abrazar la cruz, no la va a estar sacando. Nos acompañan a poder entrar en el misterio de la humillación. No es que nos vayan a restar de humillaciones. El ángel custodio hace eso, guarda la obra de Dios en nosotros, custodia no solo nuestra vida nomás, que me custodia a mí para que me proteja con su alita y me tiene ahí cuidando, o si voy a cruzar la calle, ¡ay, ¿dónde estuviste, ángel de la guarda, cuando me atropellaron? O sea, no, sino que custodia a Dios en mí, custodia, defiende que Dios siga en mí, y me defiende del demonio que me tienta, y me defiende de mí mismo, que a veces yo soy presa fácil, o yo mismo con mi autotiento, digamos, si uno podría decir, o caigo por mi debilidad, la carne como enemigo de mí mismo. También, esa imagen del Tom y Jerry, que más de alguna vez hemos visto, ¿cierto? Angelito bueno, malo, es tan verdadera. O sea, él no me va a detener, no me va a sujetar, no me va a decir, no levantes la mano y dispares, no me lo va a tomar la mano y va a decir no lo hagas, porque restaría la libertad, ni Dios lo hace. Lo que hace es decirme no lo hagas, hablarme en el nombre de Dios. Lo que hace Dios mismo, nuestra conciencia, lo que hace el ángel, ayudarme a custodiar. Hay en algunos santos, si uno lee el padre Amort, que era un gran exorcista romano, él escribió una vida de San Pío de Pietrelcina. El padre Pío era su padre espiritual, el padre espiritual del padre Amor. Entonces el padre Amor escribió la vida de San Pío, que es muy buena, se la recomiendo. Y ahí cuenta esta relación con el ángel de la guarda. Que una vez, dice él, que él quería hablar con el padre Pío y le dijo al ángel de la guarda del padre Pío, por favor, necesito ir mañana a las 5 de la tarde, dile al padre Pío, porque el padre Pío no contestaba. Y él llegó al otro día, el padre Amor, y le dice el padre San Pío, le dice, hoy te estaba esperando, yo sabía que venías a las 5 de la tarde. Entonces uno dice, claro, el ángel, el padre Pío lo decía, su ángel le hacía muchas veces el favor de cartero, digamos, pero eso, estamos hablando del padre Pío, o sea, cuidado de creerse el padre Pío de cada rato, digamos, ay, es que mi ángel no sé qué, es que mi ángel, no, Dios, una permisión particular de la gracia, una permisión especial de Dios al Padre Pío. No significa no tener devoción al ángel, pero cuidado de darle
¿cierto? Hacer que haga algo que quizás el Padre Pío lo hacía porque Dios mismo se lo habrá revelado, lo habrá hecho una intuición interior que Dios le fue mostrando. Entonces, tenía un ángel custodio que cumplió una misión sumamente visible, pero en nosotros es una misión espiritual. Hay muchas citas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que hablan de esta realidad. De estos ángeles que custodian al ministerio de los sacerdotes, que custodian al ministerio también de los que anuncian el Evangelio. O sea, que incluso algunos hablan de uno o más ángeles que custodian. Pero está revelado que siempre aparece uno en cada persona. Allá hay algunos que hablan también de la función del custodio de las naciones, de las iglesias. Hay visiones de algunos santos que han visto en el templo, en las entradas, ángeles que custodian la iglesia. O sea, se puede entender las naciones. El tema está que los ángeles de la guarda custodian que esté preparado el camino para Dios en nosotros. Custodian la gracia de Dios en nosotros. Bueno. Hay ángeles que cayeron. Le llamamos los demonios. Los demonios, lo veremos la próxima semana un poco más, y yo me imagino ahí habrá hartas preguntas. Yo de hecho me reía porque yo decía, el otro día cuando le quería poner el nombre a la charla de la próxima semana, iba a poner Hablemos de los demonios. Se llena porque la gente quiere estar ansiosa, así, hoy van a hablar del demonio y todo. Y yo digo, hablemos de los ángeles. Ya, sí, habrá muchos, me imagino, aquí por Facebook y por acá. Aquí está lleno, de hecho, 100. Y uno dice, ya, de los ángeles hablamos. Pero, disculpando la expresión, pero a veces el morbo, a veces está como querer saber de esto, de qué es lo que van a decir. ¿A quién? O sea, entonces hay que tener cuidado porque al demonio le encanta que se le trate así. Le encanta que se le, entre comillas, se le reconozca, se hable. Entonces yo decía el día, ¿hablo o no hablo? Aquí, sí. Hablemos los ángeles, pero bueno, hay ángeles caídos. Qué pena, pobrecitos de ellos, digamos, eternamente pobres. Entonces, el verdadero amor es un amor libre, y en la libertad hay unos que no se dejaron amar. Y esto le llamamos demonios. A esto le llamamos a aquellos que han rechazado el amor de Dios. Han rechazado a Dios. Entonces, aquí hay unas expresiones, lo digo, pero así una pasada, sin explicar casi nada. Pero los demonios no son lo que pensamos, como cualquier cosita, un espíritu. El otro día leí en una página por ahí, hablaba de los como antes la gente tenía espíritu de rabia, ahora le llaman, en la primera hora habían espíritu, Jesús le llamaba que tenían demonios. En cambio ahora en la rabia que tenemos, en la pena que tenemos, esos son los demonios. No, qué pena, ni rabia, no son sentimientos. Estamos hablando de seres espirituales, creados por Dios como ángeles, y ellos convertidos por su propia elección en demonios. Pero Dios no niega a su criatura lo que le ha dado. Siguen siendo inteligentes, pero no son Dios. Siguen teniendo un poder que Dios le ha dado, que es la inteligencia al modo de cualquier otro ángel, pero no conocen todo. O sea, van conociendo, van descubriendo. No es que te miran y saben todo, hoy conoce todo en mí. No. Y esto hay que tener cuidado, o no lo pueden todo, no son todopoderosos. De hecho, los demonios más fuertes son los menos vistosos. O sea, el demonio no va a estar cuando la gente camina por las paredes o la gente vuela, uy, qué terrible. Sí, son los menos vistosos. Porque claro, alguien que se quiera hacer ver es que muestra un poder para confundir. Pero hay que tener mucho cuidado. Es como en el orden del pecado. Parecía que el pecado más grueso, uy, mira el ladrón que va corriendo con el celular del joven. Mira el ladrón y uno lo ve, el pecado. Sí, pero el pecado más grande es la soberbia y uno no lo ve corriendo dentro. O sea, hay que tener cuidado, la mirada de Dios es distinta a la del hombre. Entonces también aquí, en el orden espiritual, la santidad no se muestra porque hoy como hace más cosas, hoy como esa persona, sí, pero por dentro. O sea, ¿qué mira Dios en el corazón del hombre? Entonces Dios no ha negado a los demonios las cosas, de ser inteligente y todo esto. O incluso, si Dios creó los demonios para la gloria, su gloria, ¿cierto? Y ellos saben que está así. Entonces, y Dios los dotó de la capacidad de amar, un ejemplo. ¿Ya? Los dotó de la capacidad de amar. Y los demonios aman profundamente, pero a sí mismos. Nada más que a sí mismos. O sea, no pueden renunciar a amar, porque Dios los pensó así, ¿no? Pero no aman otra cosa que sí mismos. O sea, ellos no hay otra cosa que el sí mismo. O otro ejemplo, uno podría decir,
los demonios nunca, como hay gente que lo explica, que se entiende las explicaciones, ¿no? Que los demonios quisieron ser como Dios, si no son tontos. ¿Ustedes quieren ser como Dios? ¿Ustedes se les podría pasar por la cabeza, nosotros que somos pobres hombres y con alguna pequeña inteligencia, que pensar ser Dios? Yo creo que nadie en su sano juicio, pues. Entonces, ¿para qué le decimos a los demonios que quieren ser como Dios si no son tontos? Ellos quisieron tener atributos de Dios, que es distinto, pero ser Dios mismo, se autoendiosaron, podríamos decir. Entonces, por eso Dios creó los ángeles, pero también ha permitido, no lo quiere, no lo quiso así, pero permitió por la libertad, ¿cierto? Puso una prueba. Allí se habla en el catecismo y se habla también en la doctrina de una prueba para poder, de elección, una prueba en el momento, una presentarle su amor, y ellos eligieron no servir. Entonces algunos padres de la iglesia y teólogos sostienen que el Padre Eterno reveló a los ángeles la futura encarnación de su Hijo. Y ellos debieron elegir rendir gloria a Dios, adorar a Dios, y dijeron no. Y ese no es ahora y siempre, eterno. Entonces Luzbel, o llamado Lucifer, ¿no? Era Luzbel primero, así le dicen algunos, después se convirtió en Lucifer, Luzfea, uno de los ángeles más gloriosos, se reveló, dice la Escritura en Jeremías, con el no serviré. O sea, no serviré. Quiero ser igual al Altísimo, quiero igualarme, pero sabe que no lo será, pero quiere igualarse en lo que Dios tiene. Ser tan inteligente, ser pleno, y transformarse y se ha transformado en un adversario de Dios. ¿Dónde aparece eso del adversario? Aparece en Apocalipsis 12. Como no pudo con Dios, como no pudo, ¿cierto?, hacer la guerra, no pudo con la mujer, viene contra los hijos de la mujer, que somos nosotros. Entonces, muchos ángeles siguieron a este que se rebeló. Muchos ángeles. Lamentablemente, en la historia de la iglesia también, muchos que se han rebelado contra la iglesia misma, muchos lo han seguido, para que pensemos en lo que en Enrique VIII, ¿no?, el que se separó de la iglesia, pensemos en Lutero, o sea, y muchos le siguen. Y pensemos hoy día, cuánto brujo, cuánta bruja, cuánto esotérico, cuánta filosofía, el yoga, el reiki, todo. No, si yo invoco el Espíritu Santo, y reiki, no venga con tonteras, y yoga, no venga con tonteras. O sea, y siguen ese tipo de maestros. ¿Cuánta gente tiene maestros espirituales? O sea, y los siguen y son capaces, uno lo ve en otras partes, ¿no? Como pasó aquí en el norte, mataron a una guaguita sacrificándola, o en otras partes del mundo se sacrifican un grupo entero siguiendo a su maestro espiritual. O sea, también eso pasó con los que se endiosó y otros quisieron seguirlo. El diablo y los otros demonios han sido creados buenos por Dios, dice el Concilio de Trento, pero se han hecho malos por su propia voluntad. Entonces, decisión libre y radical e irreversible. Entonces, nunca volverán a ser ángeles. Sufrirán eternamente, lo eligieron. Entonces no tienen posibilidad de arrepentirse, son condenados para siempre. Odian al género humano, buscan su perdición. Hay una lucha eterna. Bueno, en este tema uno podría hablar del origen del mal, el mal como la ausencia de lo bueno. Esto lo dimos en una charla una vez, hablamos de eso, pero hoy día no. Estamos hablando de los ángeles. Ahora vamos a hablar, ya estamos en la hora, pero me dijeron que era libre, así que vamos a estar. Sí, padre, sigamos. Sí. Una hora. Pero voy a entrar en el tema del New Age y los ángeles, que ya lo he dicho harto, pero hay mucha gente desinformada, mucha gente. O sea, que son muchas publicaciones, televisión, radio, que hablan de personas con experiencias de ángeles, que vieron al ángel, que no sé qué, que han tenido contactos angélicos, cartas con los ángeles, que a través de las cartas pueden adivinar que el ángel le viene y le revela tal cosa. Meditación con los ángeles, canalización con los ángeles, prendedores que llevan piedritas que un ángel tocó, y signo zodiacal, que a cada ángel le da un signo, y póngale todo lo demás, técnicas, prácticas, energía, enneagrama, astrología, ejercicio del yoga, utilización de mantas, mandalas, etcétera, todo en torno a los ángeles. O sea, hoy día pueden encontrar lo que se le ocurra y hablan de los ángeles. O sea, y esto es propiamente tal la filosofía New Age, la nueva era, que bien sabemos que quiere un nuevo cosmos, una nueva cosmovisión de toda la realidad, y que pasará la era de Cristo, la era del pez, y vendrá una era nueva,
donde ya no habrá cristianismo, donde no habrá Jesucristo, donde no habrá iglesia. O sea, esto es lo que proponen ellos. Y buscan esto en la televisión, en los radios, o sea, en sus publicaciones. En el año 1996 salió un gran documento, un gran texto, que es el que muchos de estos siguen, que se llama Los Ángeles, Hijos de Dios y Hermanos del Hombre. Entonces, en este texto se habla de los ángeles, como habla la doctrina católica, en gran aspecto, pero habla de reencarnación, hombres que se han convertido en ángeles, habla de viajes fuera del cuerpo, habla de ángeles como si fueran extraterrestres. O sea, muestra una doctrina muy similar a lo que enseña la Iglesia, pero totalmente corrompida en la doctrina misma. Entonces una persona lo lee, es como los testigos de Jehová, que pasa diciendo, pero si nosotros creemos en Cristo. Así me dijo una vez, yo estaba en chor y polera, no vestido de sacerdote, y llegó una persona y digo, ya, pero ¿y qué enseñan ustedes? Nosotros hablamos de Jesucristo. Y, pero no es lo mismo que dicen los católicos, le decía yo. No, si nosotros creemos en Cristo, me dijo así, nosotros creemos en Cristo. Le digo, sí, pero ¿Cristo es Dios o no? Me miró, se cayó, me dice, no. Eso es. Son testigos de Jehová, no creen que Cristo sea Dios. Creen que es un hombre elevado a la categoría de Dios. No me digan que es lo mismo. Po. O los mormones, por muy no sé qué, encima no toman café. Entonces, ¿qué dicen, cierto? No, que ellos creen en Cristo. No son cristianos, no lo son. Entonces, estas filosofías que buscan bien, que buscan tranquilidad, que buscan consuelo, que buscan bondad, sanación incluso física y espiritual. Cuidado, lo que trae detrás. Una negación de la verdadera fe. Oye, si el rey que dice que sana el cuerpo o que descansa la persona, qué bueno, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de qué? O la sanación pránica o el péndulo que usan muchos psicólogos, ¿a costa de qué? Este es el tema. Si la salud fuera solo esa propiciada, ¿dónde queda la cruz? ¿Dónde queda el misterio de la aceptación de la enfermedad, de la tradición? Si no, vamos a morir igual nos vamos a morir. Entonces, por una falsa ilusión de no sufrir. Hay una iglesia, ¿no? Los pares de sufrir, que son los que llevan adelante esta novela, ¿no? ¿Cómo se llama la de Jesús que están dando, ¿no? O no sé qué, que son una iglesia pares de sufrir, totalmente corrompido, o sea, y la gente lo ve como si fuera nada. Hoy si yo vi José, y José era tan buena, yo vi esa otra, era tan buena, esta también tiene que ser igual. Cuidado. ¿Ve? O sea, nadie se informa, no lee, no preguntan, oye, ¿tendré que ver esto? ¿Será algo que enseña la fe? Pero una señora yo le di toda una explicación a una señora que me preguntó. Y después me dijo, ya, pero si yo ya sé eso. Pero si, ¿qué va a pasarle viendo la padre? Me dijo, sí, ¿qué importa? O sea, yo te digo, mira, ¿sabes que estos venenos? Ya, pues sí, ¿qué importa? Entonces, a veces caemos en eso. Y así caen muchos en esta filosofía, esta nueva filosofía. Entonces, este autor y este libro habla de los ángeles como portadores de bondad. Y él le llama la expresión, aunque ustedes no lo crean, suerte. O sea, traen suerte tener ángeles. Son hijos de Dios que traen suerte al hombre. O sea, hay que estar rodeado de los ángeles para tener buena suerte. Porque allá, ¿para qué? Para evitar que haya otra cosa que nos traiga mala suerte. Entonces existe el bien al mismo nivel del mal. Entonces un ángel dándole ese signo de protección, de encuentro. Bueno, entonces algunos de ellos de esta filosofía proponen lo que le dije antes, que el ángel es como una chispa de luz, no es un ser personal. El ángel es cada hombre, que Dios es un eterno. Y Dios desprende de sí mismo partículas de divinidad. Y esto ha caído a la tierra, y de la tierra se han formado los hombres. Entonces en cada hombre hay una partícula, una chispa de bien, de divinidad. Y esto es puro panteísmo, o sea, todos somos Dios. Y cuando el hombre muere, queda la sola partícula. Pero como no puede retornar a Dios porque está impura, porque ha tenido contacto con lo material, se tiene que empezar a purificar. Reencarnación. Entonces, mientras se va purificando, esa partícula de Dios se le llama ángel. ¿Se dan cuenta? Y la gente lo sigue. Ese hablar dentro mío, ese conversar con el ángel interior. Me lo dijo el otro día una persona. Me habló de eso del ángel interior. O sea, ese ángel interior que será mientras nosotros expandamos la conciencia. Dicen, expandamos hacia una cosmovisión distinta. Y la fe es un trancar la razón.
dicen, ¿no? La fe es un truncar el discernimiento, la reflexión. Después es como dije, un panteísmo puro. O sea, no solamente entiende así, ¿cierto? Que cada uno es Dios, que Dios se ha encarnado, entre comillas, se ha hecho carne en cada hombre, sino que también estas partículas o esta divinidad, ¿cierto? Estos ángeles gobiernan todo. Entonces hay ángeles en los meses. Según el mes hay un ángel protector. Gabriel enero, Barquiel febrero, Uriel septiembre, y así vamos para allá. Y hay gente que lo sigue. Todos los meses hay que rezarle a ese ángel porque ese ángel te va a proteger en ese mes. También dicen que los ángeles son los protectores y los que llevan adelante el bien de los signos zodiacales. Entonces, está Tauro, ¿cierto? Que es Amodel, Libra, que es Uriel, Acuario, que es Gabriel. O sea, hay mucha gente de esta filosofía, que aquí hay nombres, libros, hay movimientos espirituales. O sea, hay gente incluso que participa en la iglesia y participa de estos grupos, y que lee sus libros, y que hace sus oraciones. Como el típico, gente muy piadosa, señora muy católica, pero tiene un elefante con el billete atravesado a la entrada de la puerta. Por si acaso, ¿cierto? O sea, no digo que sea gente mala. Hay gente que le dice, mire, oye, ¿cómo no voy a tener tu ángel protector en febrero? Si hay ángeles para todos los meses, ¿en serio? Sí. Ah, ya, pues, o sea, yo voy a rezar a mi ángel todos los meses. Y empezamos. Y después, no, oye, después sí no se va a quedar. Y después no sé qué. Y después, oye, tú no tienes los ángeles, pero no tienes una imagen del angelito, pues tienes que tener un angelito. Y así vamos. Eso, bueno. Después, algunos de estos, en la misma perspectiva, la invocación mensual, la invocación por las cosas, incluso empieza un autocontrol. O sea, los ángeles, como están dentro mío, o los ángeles son mis protectores, o los ángeles vienen en mi ayuda, en todo tienen que estar presentes. O sea, invoco a los ángeles para que me ayuden en la oración. Invoco a los ángeles para que acompañen mi sueño. Empiezo a tomar que los ángeles como un mantra. Y esto mucho cristiano. O sea, el ángel, 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 para producir tal cosa. Como si los ángeles fueran una cosa. Como si los ángeles estuvieran a mi servicio para hacer lo que se me ocurra. Ay, protégeme, angelito, protégeme para ir a, no sé, a comprar el pan. Protégeme, cuidado. O sea, sí te va a proteger y siempre. Pero cuidado con esta mentalidad de dominio. Yo domino los ángeles. Yo soy el que debo decirle lo que deben hacer o no. Otros, aquí detrás, yo saqué así de los elementos que hay, pero son tantos. Hay un padre dominico, yo seguí, hay un padre dominico que un libro que habla de esto, pero cantidad de cosas, tremenda. Bueno, otro que le llaman el tercer ojo, angelical. Entonces oran interiormente y se imaginan aquí con un tercer ojo. Y es un ángel que viene aquí. O sea, no se lo ponen aquí como el Tom y Jerry, se lo ponen aquí, el tercer ojo. Y le rezan para que Dios me ilumine, me muestre el camino, qué es lo que debo hacer, el discernimiento que tengo que tener. Y piden ese tercer ojo. Y piden que vengan. Los budistas, un ejemplo, tienen muy metido esto. O muchos otros. Pero estoy hablando de católicos que están siguiendo esta filosofía. No estoy hablando de los budistas, no. Estoy hablando de gente católica de esto que le estoy diciendo yo. ¿Ya? Porque yo no voy a hablar de los budistas. O sea, podríamos hacerlo, pero estoy hablando de cosas que se han introducido los católicos y lo hacen ver como si fuera ese cosito aquí, o el famoso cuernito de la minita que tiene toda una tradición, por cierto, que está muy bien, pero también tiene otra tradición espiritual. Los cristales querubínicos, otra cosa, gente que tiene piedras, el cristal, lleva la piedra rosada para tal día, para que te dé el corazón, la piedra verde para no sé cuánto, para la esperanza, porque anda medio triste, ponte la verde. O sea, pero, ¿de qué manera? Estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Invocas a los ángeles para que pasen por estas piedras, que pueden ser piedra, estaño, cobre y todo, y los residuos del ángel, o sea, el ángel pasó, lo que quedó de residuos quedan penetrados en estas piedras. Entonces estos que son los maestros, que saben cuáles son las piedras cargadas y cuáles no, saben escoger por qué la tocan y esa piedra me da algo, me da paz, me trae consuelo, me trae no sé qué, ¿cierto? Esa piedra está cargada del ángel no sé cuánto. O esa piedra está cargada del ángel no sé qué. Se llaman los cristales querubicos. Y que los venden, por si acaso, en varias tiendas. También el tema de los colores de la ropa, que es ridículo, pero hay gente que se pone, porque ese día tiene que ser rojo, ese día tiene que ser verde,
porque te dicen no sé qué, ¿sí? Hay asociaciones y grupos así. Después otros que hablan de la escritura automática, que tú pones la mano con un lápiz en la hoja y le pides a los ángeles que tomen tu mano y escriban. Hoy día la escritura automática, muy chistoso, un sacerdote español habla de la escritura automática pero con el computador. Tú pones los dedos en el computador y lo que marques, eso te va a decir el ángel que Dios envió a comunicarte algo. Entonces, uno dice, ¿y esto es malo? Por supuesto, porque todo esto, la filosofía New Age y todos sus movimientos que hay entre medio, le habla a los ángeles como algo bueno. O sea, perdón, indeterminado. No es bueno ni malo. Es en cuanto te afecta nomás. No existe maldad en los ángeles. Entonces, todo lo confunden, se llaman los ángeles suaves. Entonces, los ángeles influyen en la vida del hombre y la condicionan. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿quién es el que debe influir? ¿Quién es el que debe condicionar? Dios. Entonces le dan a los ángeles una categoría que no tienen. Y además, ¿cierto? Bueno, hay otros estos movimientos que hablan de... Hay que tener cuidado porque hablan de los extraterrestres, como si fueran extraterrestres, de los signos zodiacales, todo lo que he dicho. Pero terminan muchos de estos movimientos, porque son charlatanes, buscando solo un bien material, dinero. O, y aquí viene el gran temazo, que vamos a ver la próxima semana, son engañados por el demonio. O sea, ¿verdad? Quizás te pasa algo, quizás te tranquiliza, quizás escriben cosas, y quizás aparecen cosas en la escritura, pero no viene de Dios, sino viene de los demonios. Entonces, ¿Dios hará esto? Es una pregunta buena. Dios querrá, Dios en la tradición bíblica, en la revelación cristiana, Dios ha mostrado este modo de actuar que con una piedra, que con un lápiz que yo pongo y que se pone a escribir. O otra manera, ese arcángel Miguel que yo invoco a cada rato, cosa muy buena invocarlo, pero cuidado con darle una categoría que no tiene. O sea, que hay unos que propician la veneración y adoración a San Miguel Arcángel porque es un extraterrestre que ha venido a la Tierra, que en un momento se encarnó y se llamó Jesucristo. Y ahora se encarnó y se va a encarnar de nuevo. Entonces esperan que Él venga. Entonces uno lo encuentra súper ridículo. Quizá uno no va a entrar en esa línea. Pero a veces también nosotros damos eso. ¿Es verdad que hay que poner el arcángel Gabriel, el Miguel en la puerta? Sí, pero cuidado con darle un poder a esa cosita, po. Cuidado con darle un poder a esa agüita que le da, llamada bendita. Pero usted le está dando un poder que no tiene por sí misma, lo tiene por Dios, po. No le dé a ese aceite exorcizado que le está dando un poder. Es que este lo dijo este padre, tiene que ser el poderoso. ¿Para qué decir la bendición del Papa, po? Este lo bendijo el Papa, lo hizo el Papa. Como si fuera la bendición más o menor que un diácono, un ejemplo. O sea, cuidado con hacer de ese signo algo que no lo es. Entonces esto se le llama la falsa devoción. O sea, una devoción con visos esotéricos. Pongo esto en el ramito Domingo Ramos, aquí lo pongo, para recordarme la pasión de Cristo que murió por mí y resucitó por mí. Yo lo traicioné alabándolo primero y después le digo, mátenlo, mátenlo, o lo pongo de protector a ver cómo resulta. Cuidado con el esoterismo que hay detrás a veces, en signos religiosos. Entonces, una falsa devoción que ha llevado a cosas extremas. Un ejemplo, la Santa Muerte. Si está bien hablar de la muerte, pero hay un ángel de la muerte. Entonces, en México está plagado de la Santa Muerte. Entonces, hay que pasear a la Santa Muerte para que tú no te mueras, pues se la lleve ella. Entonces, es que llegamos a ese extremo. Viendo algo tan bueno como los ángeles protectores en la hora de la muerte, a llevar a ese ángel que nosotros lo controlamos y le damos y le prendemos vela y le pagamos no sé qué, para morirme luego, Santa Muerte. O los llamadores de ángeles. Hay unas cositas que venden, incluso en el Caracol, le llaman llamadores de ángeles. O sea, son cositas que, donde si yo lo agito, va a venir un ángel. Tiene que venir, porque ¿se acuerdan que se agitaba el agua cuando bajaba el ángel? Entonces, si se agita, ¿y usted qué ángel está llamando? O sea, ¿cómo sabe que está llamando a los verdaderos ángeles y no está llamando a los demonios? Porque los demonios son los que bajarán. ¿Usted cree que un ángel bueno se va a prestar para el jueguito de que usted mueva la cosa y venga? Si no das esto, si tú al llamar al ángel tienes que invocarlo y todo, Dios nos ha invitado a invocar a los ángeles. Interceden, nos protegen, pero Dios nunca ha dicho llamar al ángel. Entonces no necesitan ser llamados, están con nosotros ya.
O invitar al ángel a tu casa. Una cantidad que está corriendo por internet. Invita a tu ángel a la casa para que esté ahí. Sí, invítalo nomás. Ya veráis lo que te va a pasar en tu casa. O sea, ¿qué rito es ese, hermanos míos? ¿Dónde está en el rito de la tradición católica cristiana? Invita el ángel a tu casa. O sea, abrir la puerta a esto, mostrarle la casa, teniendo lentejas, arroz, agua bendita, porque así hay que hacerlo. Para que venga el ángel, ¿cierto? Pagándole. No lo encuentran raro. Hay muchos que lo hacen. Y nos prestamos para eso. O ponerle nombre al ángel. Porque el darle nombre es como poseerlo. O sea, hay que ponerle nombre. No hay que ponerle nombre. Si Dios ya le dio un nombre, que tú no lo conozcas, bueno, no lo conoces, pero Dios lo llamará si Él lo creó. Nosotros no hay que poner un nombre para que lo dominemos. No, tú dile ángel, o tú dile ángel de mi guarda. Pero Dios sabe el nombre. El ponerle nombre significa hacerlo posesión. O sea, esto es mío. O sea, este es el mío. Este yo hago con él lo que quiero. O lo que le llaman el ángel genio de la lámpara. O sea, un ángel que sirve para cualquier cosa. Bueno, eso un poco. Entonces, ¿dónde está la verdad en que existen los ángeles? ¿Y dónde están los engaños? En esta filosofía que le dan a los ángeles un poder que no tiene si no se lo da Dios. ¿Los ángeles pueden sanar? Sí, si Dios lo permite. Le dijo, toma el pez, sácale el hígado y esto, y lo permitió el Señor. Pero cuidado con pensar que el ángel en sí mismo. Cuidado con pensar porque yo hago ese rito y tiene que ser de esa manera. Uy, no fue con lentejas, fue con poroto, me equivoqué. O sea, y no va a pasar esto. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no es un invocativo, como pasa con el yoga, como pasa con el reiki, invocativos que son peligrosos, porque puede no venir Dios, sino venir otra cosa. Bueno, eso. Disculpe lo largo, pero es que me tiran hartos temas que no sé si se puede alguna pregunta o dejamos así. Y después respondemos la otra semana las preguntas. Usted me dice, don Juan. Bueno, yo creo que por la hora, ¿sí? Es mejor que traer las preguntas anotadas para la próxima. O lo Y mande mejor, que lo pongan lo vayan poniendo en el chat, porque si no, cuando preguntan ya nos vamos a alargar mucho. claro, en el chat, justamente. Entonces, sí. O mande pueden mandar Ok. al Facebook de ustedes o al correo, o esta misma charla queda grabada, ¿no? Sí, queda grabada, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. ahí mismo pueden colocar comentarios y hacer las preguntas y lo revisamos. Ok. Vemos que, Los que son de renovación me la pueden escribir a mí, pues yo se la hago llegar al padre para que les tenga preparada para la respuesta, ¿ya? no sé si una o dos podemos responder ahora, a una o dos. ¿Alguien tiene alguna duda? Levante la mano. Sin comentarios, no necesito Sí, comentarios, sí, pregunta. solamente la pregunta seca. Si alguien tiene, alguien que levante la mano por ahí, ¿no? Ahí, Carlos González, ya. A ver, Hola padre, buenas noches. Buenas. Bastante interesante el tema y bastante interesante también lo que nos decía de cómo esto se ha ido metiendo en nuestra iglesia. ¿Y por qué lo encuentro interesante? Porque me gustaría saber cómo también como iglesia lo atacamos y cómo la iglesia ataca esto de que se mete el reiki, el yoga, pilates, porque hoy día lo vemos hasta en los colegios católicos, que yo tengo a mi hijo mayor en un colegio católico y resulta que las clases de educación física le enseñan reiki y yoga. Bueno, el modo está en esto, o sea, la formación, en hablar. O sea, de convencernos, en la iglesia nos ha sacado, hay un documento sobre el New Age, y pronto, ya de hecho se ha pedido, se ha estado preparando, por lo que yo sé, y buenamente, porque incluso he visto borradores sobre el tema del Reiki. La Conferencia Episcopal de Italia y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sacó un documento que son muy buenos sobre el Reiki en Italia y sobre el Reiki y el yoga en Estados Unidos. Entonces, hay documentos, hay pronunciamientos ya. Y también en la práctica de la iglesia, especialmente la práctica exorcística, hay una página web de la Asociación de Exorcistas, ahí hay documentos sobre este tema. ¿Por qué? Porque en la práctica se ve que el Reiki, como es un acto invocativo, muchas veces, no pocas veces, muchas veces, ha sido fuente de posesiones o de vejaciones demoníacas. Y también el yoga, porque el yoga, miren, levantar la pierna no es malo, si uno dice. Pero el tema está que yo levanto la pierna así para adorar a tal Dios, porque ellos no somos nosotros, no es un ejercicio físico, como el TRX o no sé qué otra práctica, el boxeo, no es un ejercicio físico, son posturas de adoración a divinidades. Entonces,
y se aprovechan. Los demonios conocen esto, como también lo conocemos nosotros, entonces se aprovechan de esta realidad y terminan infectando, dañando, queriendo. Entonces, por eso, ¿cómo hacerlo? Bueno, recurriendo a esto, al magisterio en esos documentos, está en el catecismo, está en la escritura, pero también está la formación, hablar, preguntar, o sea, cuestionar. Es como hoy día pasará con los colegios, o sea, la educación de otro ámbito, la filosófica, la educación sexual y todo, los papás cristianos tienen que oponerse, tienen que decir, o sea, hay que hacer presente en los lugares lo que creemos nosotros, nuestra doctrina. Y también los colegios e iglesias, porque a veces lo ven como un bien, una cosa física, una cosa de ejercicio, pero termina siendo un daño. Entonces, hay documentos especializados de eso, o sea, hay estudios, hay un sacerdote en México, que es un teólogo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ha sacado documentos sobre este tema. Entonces, también es interesante, si en algún momento, si me acuerdo, lo busco y se los comparto, pero él ha escrito de estas cosas, o sea, que ayuda un poco a iluminarse. O sea, hay que leer, hay que buscar esta doctrina. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Juanito. ¿Ya? ¿Quién habla? Hola, habla Eva Allende. Ya, hermana, diga. ¿Sabe qué? Bueno, fantástico el tema. Y ¿quién está? Bueno, hay muchos sacerdotes y religiosas que están dedicados a este tema de hacer yoga, reiki, aparte que se ocupan los espacios de lugares religiosos católicos. Y por otra parte, también se está trabajando mucho con los adultos mayores, en todos los SFAM están haciendo estas clases de reiki y de yoga para que se relajen los adultos mayores. Entonces yo pienso, ¿qué va a pasar en la parte espiritual? Porque si ya están un poquito mal para camino a irse al encuentro con el Señor, y bueno, van a ir totalmente dañados con todo ese tipo de terapias. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué puede hacer la iglesia al respecto? No, sí la entiendo, sí, ya sé por dónde va. A ver, hay que distinguir que el Señor no va a condenar a nadie por la ignorancia de una persona, o sea, perdónenme, o sea, una persona que, pobre, o sea, que va ahí y que le dice, oiga, tiene que hacer yoga, pero si le digo, ¿sabe qué? Tiene que hacer acto de adoración a alguien que no es Dios. Digo, no, eso no, o sea, no, igual lo voy a hacer, es distinto, ¿ves? Pero no lo saben, entonces hay mucha ignorancia, como hay ignorancia en las personas en esto, por cierto, de que llévese este cosito. Yo hago la bendición de la medalla San Benito, pero yo le pregunto siempre, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para creer en Dios o por un acto solo de protección y de protección que está muy bien? O sea, es una verdadera medalla de protección, pero siempre cargamos las cosas de algo poco puro en la fe. Entonces, ¿pero cuál es el problema? ¿De qué nació el problema? Nuestro, de la doctrina en la iglesia, de enseñar doctrinas que no son contrarias, de no leer. Yo pregunto aquí, no hace ni levantar la mano, pero ¿quién se ha leído el catecismo de la Iglesia Católica alguna vez? Una vez. O sea, la doctrina de la Iglesia. Entonces, a veces nos pasa esto, que hablamos cosas y nos metemos en temas y damos cátedra de no sé cuántas cosas y no hemos leído. O para qué decir, una vez en una misa, yo pregunté, hay un Barrio Norte, hay como 200 personas o más, no sé cuánto caerá en la iglesia, digo, levanten la mano, ¿quién ha leído un evangelio? O sea, perdón, ¿quién se ha leído los 4 evangelios? Y 5 personas de 200 más o menos habían leído los evangelios. Nada más. Y yo quedé sorprendido, después dije, no quiero preguntar más porque ahí quedé. Yo pregunto aquí, ¿quién se leyó los evangelios? Entonces, a veces, estoy hablando de leer el evangelio nomás, pues. Entonces, o el catecismo, que es algo lo más básico de nuestra fe, ahí está. Entonces, a veces estos temas tan específicos, ¿qué vamos a pedirle a la pobre señora? O a la de la tercera edad, o al joven a veces hoy día, que se meten en cada cosa, jugando a la ouija, jugando a las 4 aces, o a los palitos no sé qué, o sea, ¿qué les pedimos si no saben? O los papás no le orientan, no le dicen, oye, esta cuestión no se hace, o los profesores lo miran como un juego. Entonces, hay que formar, hay que conversar los temas, pero tampoco hay que condenar, o sea, el Señor tendrá misericordia, o sea, alguien que no sabe. Otro tema es que haya gente de mal, o sea, alguien que sabiendo que esto es algo que no viene de Dios, no es para Dios, lo siga haciendo. Ahí hay otro tema. Y ahí es donde entra el tema de los sacerdotes, las religiosas, a veces poco formados o a veces engañados, porque lamentablemente lo tengo que decir. O sea, yo creo que muchas veces engañados, pensando que es un bien, pensando que no sé qué, si es para relajarse nomás. Sí, pero termina, ¿dónde? Es el tema. Por eso, bueno, hay que rezar. Bueno. Muy bien. Sí, hay algunas preguntas que ¿sí? ¿Vamos a pedir a don Juan?
Sí, hay algunas consultas que están haciendo, pero la vamos a dejar para... Se las envío yo para que la próxima semana, al comenzar, digamos, pueda Ya. respondernos, ¿ya? Sí. La otra semana vamos a ver estos temas más, porque claro, hoy día es de Los Ángeles, lo demás lo dije un poco más ¿cómo se llama? Un poco porque claro, hay que decir estas otras cosas también. Pero de Los Ángeles hay que pedir la ayuda, o sea, son intercesores, como los santos también. Ojalá que todos tengamos un santo de nuestra devoción. También es una cosa muy buena, ¿ve? Pero darle el lugar que le corresponde, ¿cierto? Que interceden, pero no son los que conceden, ¿cierto? Así que bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a pedir al Señor su Espíritu, que nos dé fuerza para vivir la fe, ir purificando, ir viendo. Si alguno está metido en estos temas, porque puede haber alguno aquí, puede haber alguno que esté escuchando, que haga estas cosas. Dios no juzga, Dios no quiere condenar, quiere ayudar. Entonces tampoco nosotros juzgamos, mira, está haciendo esto. No, veamos cómo ayudar, veamos por qué lo hace, veamos cómo ayudarle a... Entonces hay que verlo, ¿no es cierto? Porque hay algunos que lo hacen con muy buen espíritu, no es que no estamos jugando a la intención de cómo lo hace, pero cuidado, ¿no es cierto? Que la iglesia a veces en esos muy buen espíritu podemos terminar mal, ¿no es cierto? No todo lo que brilla es todo, la famosa frase, ¿no? De verdad. Cortito, por acá puede ser. Y a ver, ¿quién es? ¿Quién habla? Freddy, ya. Sí, buenas noches, Padre Roberto. Buenas noches. Sobre el tema de Los Ángeles, pasa que hay una canción que circula en la renovación, que es del Padre Mario, que es una canción bien famosa, pero se le escapa algo al Padre Mario en esa animación que tiene. ¿Ya? Y dice, póngale nombre a su ángel. No sé si cuando escuchen la canción se van a dar cuenta de eso. Es que dicen que el Padre Pío invitaba a eso. O sea, dicen que el Padre Pío le llamaba un nombre a su ángel. Pero yo, mire, es un tema que la iglesia habitualmente ha recomendado que no. No lo necesita, o sea, ya tiene un nombre. Es como yo, a usted no lo conozco. ¿Se entiende? O sea, no sé si lo conozco, pero pongamos, si yo lo viera por primera vez, le dijera, te llamas Pedro. ¿Y por qué me está llamando Pedro si yo me llamo Freddy? No, porque yo quiero llamarte Pedro. ¿Se entiende? ¿Sabe usted qué es el nombre de ese ángel? Eso. Los ángeles habitualmente tienen el nombre de la misión que cumplen. O no sabemos, ¿no? Es un misterio, entonces es un poco aventurero. Por eso no es algo que esté definido por el magisterio. Entonces que él lo diga no está cometiendo un error, una herejía, un error magisterial. Es algo un poco aventurero. La canción lo dice, ya es una canción nomás. ¿Se entiende? Yo si uno le preguntara, oye, explícame la doctrina de este tema, te apuesto que el padre variaría un poco, se acomodaría. Entonces, pero no es recomendable porque Dios ya le ha puesto un nombre, o incluso yo diría, los demonios, por el otro lado, no tienen nombre. O sea, ellos mismos muchas veces dicen, no tengo nombre, los demonios los exorcismos. Así lo relata el padre Amor, otro. Porque claro, Dios no le da una misión, Dios no, o sea, ellos mismos se sacaron del libro de la vida. ¿Ve? Entonces, pero igual pueden tener un nombre, pero uno dice, ¿y qué saco saberlo o no saberlo? ¿Qué saco ponerlo o no ponerlo? Dios no lo pone. Sí, padre, lo que pasa es que tengo entendido, no sé, me puede aclarar usted, por ejemplo, cuando Dios manda a Adán a ponerle nombre a las criaturas, tiene una cierta forma como de que está a mi servicio. Sí, pero exactamente lo que yo dije en delante, lo dije eso, o sea, que poner el nombre de alguna manera es posesión. ¿Ve? Por eso yo dije, y lo vuelvo a insistir, o sea, no es recomendable. ¿Ve? Pero por eso, o sea, una cosa es una canción que lo dijo, hay que ver si lo está pensando realmente como su doctrina, y él lo está transmitiendo de esa manera, ¿ve? Pero no creo que haya querido, por decirlo, para promover y poner el nombre. Hay algunos que lo hacen. Yo en un momento, incluso cuando era más chico, le decía un nombre a mi ángel de la guarda, hasta cuando me di cuenta que nada que ver, ¿se entiende? Y, o sea, no hay que, es una cosa tan puntual que no, pero evitarlo. Dejar que Dios, decirle al ángel de la guarda, no sabemos el nombre, o quizás no sabemos incluso si son más, porque pues puede haber otros. Eso. ¿Algo más? No sé. Gracias, padre. Muy bien. Ya va. Padre nuestro. Muy bien. Hacemos la oración de los cristianos, que Dios nos ayude a ser testigos, ¿no es cierto? Y no ir con la caballería a la gente de otro, oye, mira, estoy haciendo esto. Y no, misericordia, ayudarlo, hay que leer, conversar, hay que
llevar a la fe. Hay mucha gente engañada, entonces que el Padre nos ayude a ser testigos, ¿cierto? Eso. Padre nuestro, Padre que nuestro, estás en en el cielo, el cielo, cielo, santificado santificado sea tu nombre. venga a nosotros venga a tu nosotros reino, tu reino, hágase tu hágase tu voluntad en la tierra como en el como en cielo. el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias. De nada. La otra semana, a la misma hora, 7:30, ¿cierto? 7:30, sí. Sí, es hora, perdón, eso justo lo que quería preguntar. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. ¿Es el mismo horario? ¿Qué tal? Argentina tiene una más. Diferencia. Ah, ustedes están transmitiendo desde Chile, yo no sabía, entonces Sí. me conecté 7:30, hora argentina, y yo dije, ¿hubo algún problema? Después No, me conecté a las 8, En el otro afiche vamos a hacer la diferencia. perfecto. Muy bien. Le cuento una novedad. Esta parroquia donde estoy yo es Santuario Chileno-Argentino. Ah, sí, qué bueno, sí, sí. Muy bien, Para que sepa que somos algo argentinos. ¿eh? por supuesto, somos hermanos. Santuario ¿De qué de la provincia? Aquí. ¿Cómo? Es un santuario de la provincia? Virgen de Luján, en Concepción. Ah, qué lindo, qué bueno. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Adiós, chao, gracias, Padre. Gracias. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí.